Invitamos, por favor, al doctor José David Name Cardoso, si es tan amable, nos acompaña, por favor. Señoras y señores, muy buenos días. En nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, les damos la más cordial bienvenida a Colombia Genera 2015, el escenario para que empresarios y gobierno hablen sobre el futuro del petróleo, la energía, la minería y el gas en nuestro país. Colombia Genera también es un espacio en el que se promueven los encadenamientos productivos y en el que analizaremos las perspectivas y la actualidad del sector. Todo ello orientado a aumentar la competitividad de la cadena y el desarrollo económico, social y regional del país. Nuevamente les recuerdo que una vez finalizada la sesión de instalación, se llevará a cabo una intervención en inglés. Las personas que requieran de traducción simultánea, a favor solicitar sus equipos al ingresar al salón con un documento de identidad. Asimismo, les solicito muy especialmente mantener sus equipos de telecomunicación en vibración o en silencio si es posible. Nos acompañan en la mañana de hoy el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, doctor Bruce McMaster, el señor ministro de Minas y Energía, doctor Tomás González Estrada, el señor alcalde mayor de la ciudad de Cartagena de Indias, el doctor Dionisio Vélez Trujillo, y el señor presidente del Congreso, doctor José David Name Cardoso. Los invito entonces, por favor, ponerse de pie. Vamos a entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia, seguido del himno de Cartagena de Indias. Oh,
Suenen trompas en honor de la noble ínclita ciudad que por patria se inmoló con sus gestas gloriosas de libertad. Suenen trompas en honor de la noble ínclita ciudad que por patria se inmoló con sus gestas gloriosas de libertad. Libertad, libertad, la precona gritó, y en un 11 de noviembre fue la heroica Cartagena quien del yugo las cadenas con leona piedra destrozó. Libertad, libertad, la precona gritó, y en un 11 de noviembre fue la heroica Cartagena quien del yugo las cadenas con leona piedra destrozó. Suenen trompas en honor de la noble ínclita ciudad que por patria se inmoló con sus gestas gloriosas de libertad. Pueden sentarse. Escucharemos el saludo de bienvenida a Colombia Genera del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, Dr. Bruce McMaster. Buenos días, señor ministro de Minas y Energía, doctor Tomás González, señor presidente del Congreso y del Senado, José David Name, señor alcalde de la ciudad, Dionisio Vélez, doctor Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, doctor Guillermo Perry, exministro de Hacienda, Sebastián Borgalelo, de Wood Mackenzie, Jaime Correal, de Wood Mackenzie, Taylor Shively, de CRU Strategies, apreciados afiliados, apreciados amigos, apreciados periodistas, señoras y señores, para nosotros es muy importante el día de hoy poder llevar a cabo esta discusión en particular, discusión relacionada con el tema minero-energético del país, tema que se encuentra como casi que con muy pocas excepciones en el foco de la agenda analítica, en el foco de la agenda social, en el foco de la agenda económica del país. Evidentemente, los hechos sucedidos durante los últimos meses, no solamente en Colombia, sino en el mundo, hacen que Colombia realmente tenga la obligación de llevar a cabo estas discusiones, de llevar a cabo estos análisis, de llevar a cabo debates e incluso de tomar algunas decisiones importantes respecto del sector. Uno pudiéramos en este momento conversar, y lo vamos a hacer durante los próximos días, pudiéramos conversar sobre temas de petróleo, y nos encontraríamos con una agenda interesante, con un debate importante, con un debate trascendente. Podemos hablar de temas de gas natural, tema particularmente importante para la costa caribe en este momento, como todos sabemos, que además tenemos que agradecer la presencia no solamente del ministro en este evento, sino la presencia del ministro en todos los debates y en todas las conversaciones que hemos llevado o que hemos adelantado durante el mes de diciembre, durante el mes de enero, ahora febrero, en donde tendremos que llegar a algunas soluciones en particular. También pudiéramos hablar del tema de generación de energía, y el tema de generación de energía, por supuesto, nos llevaría a la gran reflexión acerca de
cómo debe generar Colombia, qué le va a pasar en el largo plazo, qué le va a pasar en el corto plazo, el fenómeno del Niño nos va a afectar o nos va a afectar o no nos va a afectar, qué pasa con los precios del petróleo a la luz de la capacidad que eventualmente tengamos de generar energía térmica y cuál va a ser su efecto sobre la competitividad del país. Y por supuesto está el tema minero, que está más que presente en la agenda de Colombia, tema que por cierto ha llenado, digamos, de alguna forma las discusiones de los últimos años, pero que dado lo que está sucediendo también en los mercados internacionales, dado lo que ha venido sucediendo a la luz de las comunidades, a la luz del medio ambiente, a la luz de lo que Colombia quiere o no quiere al respecto de su minería, pues por supuesto nos implica o nos obliga a llevar y adelantar una discusión profunda. Este sector, como todos sabemos, es un sector particularmente relevante dentro de la economía nacional, hasta el punto pues de que, y no todo el mundo tiene como tan presente estas cifras, hasta el punto de que hoy en día representa más del 12% del Producto Interno Bruto del país. Eso significa que nosotros estamos hablando de actividades anuales que superan los 70 billones de pesos en términos de lo que produce el sector, de la actividad que genera por supuesto una gran cantidad de empleo. El 50.7% de la inversión extranjera de los últimos años en Colombia ha estado representada en el sector minero-energético. El 67.4% de las exportaciones del país han estado representadas por lo que hace el petróleo, por lo que hacen los minerales. Cerca de una cuarta parte de los ingresos fiscales del país también tienen que ver con el sector minero-energético. De manera que cuando uno se encuentra con esa realidad, cuando uno se encuentra con semejante relevancia del sector y al mismo tiempo se encuentra con que tenemos caídas en los precios del petróleo que han superado el 50%, como todos sabemos, o en los precios del oro que han superado el 40%, o en los precios del carbón que ha superado el 38%, o en el precio del níquel que ha superado el 20%, uno por supuesto se encuentra con hechos altamente relevantes sobre la economía colombiana. Lo que pasa en este momento en el sector le importa a Colombia. Lo que pasa en este momento en el sector impone reflexiones e impone probablemente decisiones. Durante muchos años, y hay que decirlo, y lo dijimos incluso en el Colombia Genera del año pasado, nos encontramos más bien como en el ojo del huracán, en donde criticaban a los sectores, criticaban a la minería, criticaban al sector de los petróleos y decían que de alguna forma lo único que producían era utilidades y de alguna forma generaban una gran cantidad de conflicto con las comunidades y una gran cantidad de conflicto con el medio ambiente. Pues resulta que hoy en día nos estamos dando cuenta que probablemente el país exageró, que probablemente el país quiso, digamos, estigmatizar un sector que de alguna forma había significado una buena parte del desarrollo económico o una buena parte del avance que había hecho Colombia en términos del aumento de su Producto Interno Bruto, por qué no decirlo, por supuesto, de los ingresos fiscales y, por supuesto, de la generación de empleo. Colombia además está enfrentando en este momento con una competencia importante en términos de otros países que también se han vuelto atractivos en términos de atracción para inversiones, particularmente en petróleo. Nos encontramos con que hay países como México que efectivamente se han convertido como en una gran competencia en términos del destino de las inversiones de las grandes multinacionales, a pesar, por supuesto, de la caída de los precios del petróleo o precisamente por la caída de los precios del petróleo. Adicionalmente, Colombia tiene en este momento unas reservas que nos hacen pensar también qué vamos a hacer, para dónde vamos, estamos haciendo los esfuerzos suficientes o ha sido simplemente un tema, o no estamos haciendo los esfuerzos suficientes o ha sido un tema simplemente de suerte y es que el petróleo no lo hemos encontrado a pesar de que lo hayamos buscado lo mismo que los otros energéticos y los otros minerales. Tenemos 6 años de reserva petrolera, eso por supuesto llama la atención de quienes estamos interesados en qué le sucede al país desde el punto de vista energético. Hay que decir que para nosotros, para la ANDI, que además tiene pues por supuesto la Cámara de Grandes Consumidores, tiene la Cámara de Asomineros, tenemos una buena cantidad de afiliados que tienen relación o que son activos agentes del mercado de los petróleos. Es importante el tema por este lado, pero también lo es porque nos importa desde el punto de vista de la industria qué sucede con la energía, a qué precios la vamos a poder tener, qué sucede con los hidrocarburos, qué sucede con todos los combustibles fósiles y también nos importa cuál es el efecto sobre las finanzas públicas.
En realidad estamos hablando de temas que son relevantes para todos los colombianos, por supuesto son relevantes para toda la industria, no solamente para la industria que de alguna forma uno pudiera pensar es la industria primordialmente representada en el auditorio que tenemos el día de hoy. Tuvimos una discusión el año pasado, discusión más que pública alrededor del tema fiscal, alrededor del tema tributario. Algunos de nosotros fuimos particularmente enfáticos en los efectos que se podían producir sobre las nuevas inversiones en el país y sobre las compañías y su capacidad de producir ingresos nuevos y su capacidad de tener nuevos proyectos y de contribuir al desarrollo del país. Esta es una discusión que por supuesto no ha sido cerrada. Nosotros decidimos, y así se lo expresamos al país y se lo expresamos al gobierno nacional, nosotros decidimos acompañar la financiación del presupuesto del año 2015, donde como ustedes saben había necesidades adicionales de 12.5 billones de pesos, pero de alguna forma también decidimos dar nuestra opinión técnica, que además por cierto la conversamos con los grandes expertos del tema, acerca de cuál debería ser la forma con la cual se deberían financiar estos 12.5 billones de pesos. En eso es claro pues que tuvimos una discusión fuerte, decidimos un poco, digamos, yo diría, no diría pasar la página, pero sí decidimos ir cerrando, digamos, las soluciones capítulo por capítulo y decidir que financiábamos el año 2015 y de alguna forma obtuvimos de parte del gobierno nacional el compromiso de que íbamos a hacer un estudio estructural acerca de cuál debería ser verdaderamente la estructura tributaria de un país como Colombia, no solamente para aumentar los índices de equidad que son tan importantes para todos nosotros, sino también para aumentar la competitividad de las empresas que son las que verdaderamente generan el desarrollo del país. Esa discusión es una discusión que por supuesto se abre ya. De alguna forma el primer hecho importante alrededor de esa discusión ha sido el informe que la OECD ha entregado hace un par de semanas sobre la necesidad de hacer una reforma estructural del Estatuto Tributario colombiano. En la línea, todo lo contenido en ese documento y todo lo contenido en las sugerencias de OECD, muy en la línea de todo lo que nosotros habíamos dicho y resaltado a lo largo de la discusión de la tributaria del año pasado. Inclusive algún amigo del gobierno me dijo que si nosotros habíamos tenido algo que ver con la redacción de la OECD y el contenido del articulado, digamos, de alguna forma del informe de la OECD. Por supuesto, la OECD no permitiría eso, pero sí es coincidente y sí es interesante anotar que coincidió prácticamente en todo en lo que nosotros habíamos resaltado a lo largo de la discusión del año pasado. Y lo otro que es muy interesante decirlo también es que ese informe, que de alguna forma por muchos colombianos fue entendido como un informe presentado por un par de destacados economistas, especialmente el doctor pues Álvaro Pereira fue como el más vocal alrededor de la presentación del informe. No es el informe del doctor Pereira, ese fue un informe que ellos prepararon y que además lo presentaron al board de la OECD, 34 miembros y embajadores pues están presentes en ese board. Recibió observaciones, hubo inquietudes alrededor del mismo, lo ajustaron y es el informe final, digamos, de la opinión sobre la economía colombiana, en donde una de las 2 o 3 cosas más importantes que resalta la OECD es la necesidad de tener un estatuto que verdaderamente refleje mejor las condiciones tributarias y que genere mejores condiciones de competitividad y de equidad, que de alguna forma son como los 2 objetivos primordiales de la conversación. Luego, diría yo que sobre temas un poco más puntuales, ya como para terminar y para darle pues la palabra pues al señor ministro, además a quien le ofrecemos no solamente nuestro acompañamiento en temas como lo del gas, sino en todo lo que viene de aquí en adelante, para nosotros es muy importante. De hecho, el señor ministro, hay que decirlo, fue un gran defensor del sector durante el debate de la reforma tributaria, hasta el punto de que, y esto no mucha gente lo sabe, pero hasta el punto de que él se hizo presente en las últimas conversaciones que hubo con el Consejo Gremial en defensa, digamos, de los intereses del sector minero y energético, lo cual, como yo le dije, pues yo creo que denotan, digamos, no solamente el interés que él tiene en apoyar su sector, sino, como le decía yo, ese es el tipo de ministros que uno quiere tener, que son los ministros que realmente defienden los sectores. Hablando de los temas ya más específicos, durante el día de hoy y el día de mañana estaremos también hablando de temas tan interesantes como, por ejemplo, las oportunidades alrededor de energéticos no convencionales y de petróleos no convencionales,
Vamos a hablar, por supuesto, de la posibilidad que exista en Colombia de temas como el rumor, como el offshore o temas como el gas de esquisto. Vamos a hablar del tema de infraestructura, estamos o no estamos listos para exportar, no estamos listos para transportar, para almacenar, el tema de las plantas de regasificación, por supuesto. El tema de seguridad y orden público no deja de ser un tema importante a pesar de los avances que se han hecho durante los últimos años en términos de las condiciones que tienen que enfrentar los colombianos que hacen industria y que hacen empresa en el campo y además también los trabajadores. Es un tema que en todo caso con algunos ciclos, digamos, hay que atenderlo y hay que atenderlo con atención. Está el tema de los conflictos sociales que se han venido presentando y que nosotros esperamos que cada vez sean menores en la medida en que podamos establecer unos diálogos suficientemente constructivos con las comunidades con quienes trabajamos. Hablábamos del tema tributario. Luego, por supuesto, está el tema de las regalías, la institucionalidad. De hecho, tenemos un panel específico donde queremos también hablar de qué ha sucedido con esos recursos producidos por el sector que se van a las regalías, que se van a las regiones, y tenemos algunas conversaciones con gobernadores y con administradores que han estado en el tema de regalías, donde vemos que hay ciertas cosas que verdaderamente han cambiado y hay cosas que se están haciendo bien alrededor de las regalías. El tema de nuevas tecnologías, ¿estamos siendo suficientemente buenos en apropiarnos de ellas o simplemente son tecnologías que pasan, digamos, fugazmente por la economía colombiana? Hay un tema que para nosotros ha sido, digamos, de particular importancia, nada más en los últimos días, como ustedes saben, alrededor de la relación con los vecinos que tenemos, y es cómo vamos a hacer nosotros para verdaderamente trabajar cuando tenemos dos mercados naturales, como son el caso del mercado venezolano, que como ustedes saben por razones internas prácticamente se cerró para la industria colombiana y para los productores colombianos, y el mercado ecuatoriano que de alguna forma, a pesar, bueno, no diría yo, nos soltó, no a pesar, sino que nos soltó una buena noticia el día de ayer alrededor del levantamiento de una salvaguardia que había sido anunciada por el gobierno en el mes de enero, donde nos dicen que esta salvaguardia irá máximo hasta el día 27. La ANDI trabajó, digamos, intensamente junto con el Ministerio de Comercio y el gobierno colombiano en tratar de levantarla. Efectivamente es una buena noticia, pero evidentemente el mercado ecuatoriano, más allá de la salvaguardia, es un mercado que tiene problemas monetarios, que tiene problemas en términos de la estructura de su macroeconomía. La dolarización aparentemente o seguramente pues no les funcionó a ellos, y eso le ha producido a ellos efectos macroeconómicos importantes. De manera que lo que tenemos es una agenda muy fuerte sobre un tema importante. Además tenemos afortunadamente la presencia de muchos de ustedes que son los principales actores del sector. Aquí el día de hoy tenemos gremios, colegas, tenemos empresas, tenemos productores, tenemos consumidores, tenemos gente que está en el mercado del transporte, bien sea de la energía o del gas. La verdad es que tenemos un muy selecto grupo, de manera que yo espero que estos 2 días sean 2 días particularmente productivos, y con esto de alguna forma terminamos también como abriendo formalmente el debate del año 2015 alrededor del tema minero energético. Agradezco a todos su presencia, espero que sea muy productivo o que sean muy productivos estos 2 días, nos estaremos viendo mucho. Yo voy a moderar algunos de los paneles que tenemos en estos 2 días, de manera que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor McMaster. A continuación, un saludo de bienvenida por parte del señor alcalde de la ciudad de Cartagena de Indias, el doctor Dionisio Vélez Trujillo. Muy buenos días para todos. Un saludo especial, querido ministro Tomás González, al presidente del Senado, José David Name. Un saludo especial, bienvenido a mi querido amigo Bruce, a todos ustedes. Nos complace mucho que una vez más sea Cartagena escenario de este tipo de eventos. Sean bienvenidos todos, espero que disfruten a Cartagena, la ciudad heroica, la ciudad fantástica que los recibe a todos con los brazos abiertos y que siempre hace parte, pone su granito de arena, siendo ese espacio donde se toman grandes decisiones para el futuro, en este caso, de empresarios e industriales. Y decirles sencillamente que estamos haciendo mucho por la ciudad. Los avances se van viendo, los avances los vamos tomando a pesar de haber sido un gobierno corto, un gobierno de 2 años y medio, pero un gobierno que está invirtiendo muchísimo en todos y cada uno de los sectores de la ciudad de Cartagena. Así que les pedimos también, aprovecho la oportunidad para pedirle disculpas a muchos que se están
movilizando en diferentes sectores, pero tenemos a la ciudad en obras. Hacía mucho tiempo que Cartagena no vivía la revolución de obras que está viviendo, y todo esto lo hacemos porque es la ciudad de todos ustedes, es la ciudad a la que quieren venir todos los colombianos. De manera que contamos con su amabilidad, con su comprensión en todo y cada una de estas, de pronto, molestias que le estamos causando, pero las molestias pasan y las obras quedan. Así que bienvenidos a Cartagena y que disfruten de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Damos paso al señor ministro de Minas y Energía, el doctor Tomás González Estrada. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial al presidente del Congreso, sobre todo porque hoy tenemos un presidente del Congreso que es conocedor y apoyador de los temas de energía y de este sector como pocos presidentes del Congreso que hemos tenido, de manera que va a ser muy positivo para la discusión de plan de desarrollo que se avecina tener a José David Name apoyándonos para sacar este plan. Un saludo muy especial también, señor alcalde, un gusto estar aquí como siempre, a Bruce, desde luego un agradecimiento por invitarnos. Aquí en la ANDI siempre nos reciben muy bien y más cuando se trata de temas mineroenergéticos. Saludo a muchas caras, amigas, muchos funcionarios de gobierno que me complace que estén aquí para las discusiones y las mesas de estos días. Saludo a todas las personas que vemos aquí, exministros, empresarios, periodistas. Hoy, como ustedes saben, estamos a puertas de presentar un nuevo plan de desarrollo, y ese plan de desarrollo es el que va a definir el marco de política pública, el marco institucional para los siguientes 4 años o para estos 4 años del sector. Lo que yo quisiera hacer hoy es compartir con ustedes esas líneas básicas, esas líneas generales y algunos de los elementos que queremos estén en el plan de desarrollo para poder darle la dinámica al sector y para que el sector pueda aportar lo que le tiene que aportar al país. Quizás si tuviera que resumir en una frase la situación en la que vemos, en la que yo veo que está el sector hoy en día, diría que el sector Colombia necesita el sector mineroenergético, pero esta es una coyuntura en que el sector mineroenergético necesita de Colombia. Estamos en una coyuntura en que tenemos grandes retos para el sector, pero en el que también nos ha impuesto el entorno internacional una necesidad de ajustarnos. Entonces, ese quizá es un concepto, una idea que quiero que esté presente en todo lo que vamos a hablar hoy, en lo que va a decir el gobierno, y es: Colombia necesita este sector, pero en este momento este sector también necesita a Colombia. Y fíjense que en el plan de desarrollo hay 3 elementos básicos que son comunes a todos los sectores, a todos los ministerios, a todo lo que se quiere hacer: paz, equidad y educación. Paz, equidad y educación. Eso inmediatamente le da el rol a este sector que debe tener, y este sector tiene también 3 contribuciones muy puntuales que hacer en ese marco general de paz, equidad y educación. El primero es que, como ustedes bien saben, en este país hay 2 ministerios del ingreso: el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía. El resto son ministerios del gasto, la rama legislativa, la rama judicial es gasto. Realmente el ingreso depende de los ministerios de Hacienda y del Ministerio de Minas y Energía. Y esa es la primera gran tarea que tiene. Todas esas inversiones que se requieren van a requerir financiación. Y a pesar de la coyuntura que tenemos, necesitamos que este sector le aporte al país los recursos que necesita para financiar la paz, la equidad y la reducción de la pobreza. Primera gran tarea. Segunda gran tarea, porque si bien ayudamos en la equidad a través de los recursos, hay una manera muy directa, muy directa, que tiene que ver con el sector energético y con el sector minero, en lo que ayudamos en la reducción de la pobreza. Primera es llevarle acceso a la gente que hoy no la tiene. Todavía hay una enorme cantidad de colombianos que no tienen acceso a energía eléctrica. ¿Qué decir del gas? A pesar de lo que hemos avanzado, todavía hay una brecha grande ahí. Y en el caso de la minería, el grueso de la población minera, de los colombianos que se dedican a la minería, requieren de un apoyo decidido en temas de formalización. De manera que ahí hay 2 elementos muy importantes que directamente tienen que ver con la equidad, que tienen que ver con el progreso, en que este sector tiene que hacer una contribución. Y el tercero, que lo mencionaba Bruce en la introducción, es el tema de competitividad. Es decir, cómo hacemos que el gasto de energía sea el más razonable posible, que el sector se expanda, que la energía esté ahí para que se pueda crecer y generar empleo. 3 grandes objetivos.
¿Cómo estamos pensando abordar cada uno de ellos? El primero es el de los proyectos. Déjenme hacer unos breves comentarios en los sectores, ya meternos en el tema sectorial. En el caso de energía eléctrica, afortunadamente este es un sector bien planeado, este es un sector que ha tenido una regulación estable, este es un sector que ha hecho las inversiones y este es un sector que por eso le puede decir al país que de cara al niño podemos dar un parte de tranquilidad. Hoy en día, aún mirando la demanda con hidrología crítica, tenemos los recursos entre el agua que tenemos embalsada y la capacidad de generación de las plantas térmicas para poder atender la demanda, no solo hoy, este año 2015 en época de niño, sino hasta 2020 sin necesidades adicionales de expansión a las que ya están en curso. Entonces, muy importante mantener estabilidad, mantener las señales regulatorias para asegurar que se pueda hacer la expansión. En transmisión eléctrica los proyectos han tenido un poco más de dificultad en salir adelante, sin embargo, las convocatorias se están haciendo. En las próximas 2 semanas vamos a tener 3 o 4 convocatorias de proyectos muy grandes de transmisión que van a asegurar que la energía pueda ser llevada para atender la demanda. Y quizá, además de mantener la estabilidad, un punto importante que requiere el sector más en el lado de la generación, que esperamos dar esa señal en el plan de desarrollo, es unas señales muy claras acerca de las concesiones de agua, que haya certeza en las concesiones de agua de cuándo se pueden revisar cuando se estén terminando, con la anticipación suficiente para mantener la inversión, pero también que los periodos por los que se hagan las concesiones sean los que se requieren para que los proyectos estén ahí y se puedan hacer bien. En el caso de los hidrocarburos, hay 2 retos principales. El primero es mantener la producción lo más que podamos. En la medida en que uno mantenga la producción, mitiga al máximo posible los efectos de la caída de precios. La producción, mantener la actividad nos permite mantener el empleo, nos permite mantener la demanda por servicios y nos permite, con la ayuda que hemos tenido de la tasa de cambio, que los ingresos se afecten lo menos posible. Y el otro gran reto es aumentar las reservas. La incorporación de reservas es quizá el elemento de sostenibilidad de la industria más importante que se requiere en este momento, incorporación de reservas. Y eso va a requerir varias cosas. Eso va a requerir, desde luego, que le demos una entrada a los proyectos de yacimientos no convencionales, a los proyectos de estimulación hidráulica. Nada como esos proyectos para mantener empleo. Cuando uno mira las relaciones que hay entre no convencionales y convencionales, especial con la utilización del fracking, se da cuenta que la demanda por servicios y la demanda por empleo es muchas veces mayor. El multiplicador es muy, muy alto en lo que se requiere de servicios y de lo que se requiere de empleo. De manera que entrar de lleno al mundo de los no convencionales, asegurarnos que las aplicaciones de licencia para poder empezar a utilizar este tipo de tecnologías que se deben presentar este año tengan éxito, se hagan bien, muestren que esto se puede hacer de manera responsable, que hay muchos mitos alrededor de esta actividad, pero que tenemos la regulación y la tecnología para hacerlo bien, y eso nos va a permitir también combatir esta coyuntura difícil. Segundo, exploración costa afuera, actividad costa afuera. Ustedes vieron que el año pasado, muy cerca de las costas de La Guajira, se anunció el descubrimiento del pozo Orca 1. Ese pozo es muy importante por una razón, ese descubrimiento es muy importante porque confirma lo que los modelos nos han dicho, confirma que hay presencia de gas en la costa Caribe, confirma que en las zonas que tienen unas características geológicas de subsuelos similares debe haber también depósitos de gas importante y eso nos va a permitir tener la sostenibilidad a largo plazo en materia de gas. Es muy importante que la actividad que se hizo el año pasado y lo que se tiene planeado en costa afuera este año se pueda hacer bien, no solo para líquidos, sino para gas. La inversión que se está haciendo en exploración costa afuera es, inclusive en el caso de la sísmica, es la sísmica más grande que se ha hecho en la historia del país y es en una de las empresas que va a hacer sísmica en el Caribe este año y el siguiente, va a ser la sísmica marina más grande que se haya hecho en el mundo. De manera que mantener la fortaleza de la actividad sísmica, de la actividad exploratoria costa afuera va a ser indispensable para la sostenibilidad. Ahí ya nos hemos ido moviendo, ahí hemos podido crear zonas francas offshore, ahí hemos podido dar unas señales para mantener la competitividad del país y asegurar que esas inversiones estén. Y desde luego, quizá las inversiones más retadoras en este entorno, que son las de recobro mejorado. Ustedes saben que cada punto adicional que logremos aumentar el recobro
Cuando uno mira el aceite original que teníamos, cada punto adicional que logremos aumentar el recobro nos puede aumentar 20% las reservas totales. Estas son inversiones que van a requerir mucho esfuerzo, mucho apoyo, porque en coyunturas de precios como los que tenemos ahora, se le pone mucha presión a estos proyectos que requieren altos gastos en capital. Pero de nuevo, el apoyo tiene que estar ahí. Y fíjense que en el tema de hidrocarburos, y esto cobija también el tema de minería al que ya me voy a referir, en el tema de hidrocarburos estamos mirando una cantidad de medidas, estamos en este momento analizando más de 20 medidas concretas, trabajando con la industria misma para mirar diferentes opciones que tenemos para apoyar el proceso de ajuste. Ustedes saben que en un momento de reducción de precios, lo que la industria hace, la industria del petróleo hace lo que la mayoría de industrias hacen. Y es lo primero, privilegian los proyectos que generan caja, los proyectos que generan recursos en el corto plazo, es decir, producción y los proyectos más competitivos en producción. Ajustan o tienden a posponer o a diferir los proyectos que no generan caja inmediatamente, que es ¿qué? Exploración. Y hacen ajustes operativos fuertes. Eso es lo que está haciendo el sector minero, el sector de petróleos. De manera que para mitigar el efecto que reducir el gasto en exploración, que reducir estas inversiones puede tener sobre todo en el mediano plazo, tenemos que movernos hacia flexibilizar, por ejemplo, los compromisos exploratorios que hay con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dar la flexibilidad que permita que el sector se ajuste a la realidad de este momento. Nosotros necesitamos preservar la inversión, a nosotros no nos sirve que las compañías nos entreguen dineros o nos paguen las multas o se hagan efectivas las garantías, nosotros necesitamos actividad en este momento. Necesitamos también medidas de otro corte, como compartir facilidades de producción para los campos pequeños. En fin, hay una lista grande de medidas, pero el punto importante es que tenemos que revisar la flexibilidad que podamos darle a la inversión en este momento, tenemos que ser muy fuertes en apoyar todos los procesos de permiso y tenemos que revisar todas las otras medidas que puedan hacer más competitivo al sector, que es lo que estamos haciendo en este momento. En el caso minero, tenemos un reto similar por el lado del carbón al que tenemos en hidrocarburos. Hay que mantener la producción de carbón y hay que lograr que se puedan hacer las expansiones previstas. Esto va a requerir de apoyo y de medidas similares. Necesitamos que en el carbón del interior, que es un carbón cuya naturaleza operativa es muy diferente al carbón de la costa, podamos dar el soporte sobre todo de infraestructura, que es quizá el principal reto que tiene el carbón del interior para ser competitivo. Necesitamos asegurar esas inversiones en infraestructura para sacarle el valor a nuestro carbón más valioso y para que pueda tener la expansión que se requiere para las metas de producción. Y necesitamos tener casos de éxito nuevos en oro, eso es importantísimo. Aquí veo a Beatriz Uribe, que es quizá una de las empresas que mejor lo ha hecho en producción de oro, que nos ha mostrado el camino de cómo se puede hacer minería de oro responsable, de cómo se puede interactuar con el entorno de una manera correcta, de cómo las compañías grandes pueden coexistir con las compañías pequeñas. Y tenemos que tener casos nuevos en el tema de oro para mostrarle al país que todos los desarrollos que venimos haciendo en estos años se están materializando y se van a materializar en proyectos. Y aquí hay unas tareas muy concretas, hay unas tareas de los procesos que tiene la agencia minera. Natalia está aquí hoy y les podrá contar detalles de lo que estamos haciendo en todo el soporte que le tiene que dar la agencia minera en términos de procesos. Tenemos que revisar muy bien el tema de los tiempos y tenemos que asegurarnos, y para eso el plan de desarrollo va a ser indispensable, de dar unas señales de certeza jurídica, de tranquilidad jurídica, para que las inversiones en estos proyectos de tan largo plazo puedan mantenerse. Entonces, eso en el tema de proyectos. Si logramos hacer estos proyectos, si el país entiende la importancia que tenemos ahora de usar los recursos del subsuelo para combatir la pobreza del suelo, nos va a ir muy bien en este sector. Estos son momentos en que si a uno le gusta el gasto, si hemos llegado al límite en los temas tributarios, pues nos tiene que gustar el petróleo, nos tiene que gustar el carbón. Esa es la fuente de recursos que tenemos para financiar la inversión que necesitamos. Si entre todos, si en las regiones, si en el gobierno, si en los gobiernos locales no apoyamos el sector, vamos a desperdiciar esa riqueza que nos tiene que financiar el gasto que debemos hacer en estos siguientes 4 años. El segundo tema es el tema de cobertura. El tema de cobertura
hemos hecho un trabajo muy interesante. El plan de desarrollo, señor presidente del Congreso, va a ser indispensable el trabajo que hagamos en conjunto en el tema de cobertura. Hoy 470.000 familias no tienen acceso a energía eléctrica. Y como es obvio, son las familias que están en las zonas rurales más apartadas o en las zonas que simplemente no son conectables a la red. Ahí tenemos una obligación de llevarle energía eléctrica a esos colombianos. Ustedes saben, quizá me lo han oído en otros foros, pero no hay nada como la energía para superar la pobreza. Cuando llega la energía, no llegan los electrones, llega el progreso de diferentes maneras, llegan mejoras en salud. Por ejemplo, las mujeres no tienen que salir a recoger leña con su beneficio ambiental y no cocinan con leña, lo cual le daña, le afecta la salud no solo de ellas, sino de sus hijos. Los niños pueden tener computadores y estudiar. Las escuelas, los centros educativos se habilita la posibilidad no solo de tener computadores, sino de estudiar de noche. En las comunidades apartadas, lo veíamos en Guapi el fin de semana pasado y en toda la costa caucana y nariñense, cuando uno puede refrigerar el pescado, uno puede acumular muchas faenas y jornadas de pesca para luego hacer un solo viaje al punto de venta y ser mucho más productivos. Son economías de escala en pequeñas unidades de producción. Cuando uno mira educación, salud, medio ambiente, seguridad, cuando un municipio puede estar iluminado las 24 horas y puede tener luz en sus calles, mejora la seguridad, mejora la convivencia. De manera que toda esta evidencia anecdótica y científica que hay, técnica que hay, nos muestra que el tema de acceso a la energía es absolutamente prioritario en la lucha contra la pobreza. Y ahí hemos identificado más de 900 localidades, inclusive algunas que no estaban en las bases de datos del DANE por su pequeño tamaño, y hemos identificado cuáles son los costos de conexión y la mejor solución de conexión que tenemos. Y sabemos también que eso nos vale 4.6 billones de pesos llevarle energía a esas personas. En el plan de desarrollo nos estamos proponiendo, lo hemos conversado con el presidente del Congreso, se lo hemos pedido al Congreso que nos haga un apoyo para incrementar de manera sostenida los recursos que le podemos dedicar a llevarle energía a los demás colombianos. Eso va a ser muy importante en el plan de desarrollo, junto con unos esquemas, unas señales que nos permitan prestación de servicios diferenciados. Lo más no solo es llevar la infraestructura, que es lo que uno piensa, eso es la parte relativamente fácil, es cómo hacemos sostenible el servicio, cómo logramos que buenos prestadores puedan estar en esas zonas apartadas. Tenemos que dotarlos de las herramientas para que puedan tener esquemas diferenciados, se viabilice la prestación del servicio y la gente tenga una prestación del servicio como la que hay en otras partes del país, con la facturación regular, con todos los elementos que eso requiere. En el caso minero, también necesitamos avanzar de manera decidida en la formalización. Hay que concretar, hay que materializar, hay que hacer una realidad el tema de formalización minera. Esto, para que ustedes se hagan una idea, yo les decía ahora que la mayoría de los colombianos involucrados en minería están del lado de la informalidad. 3/4 partes de nuestras operaciones mineras tienen entre 1 y 6 mineros. Esas son unidades muy pequeñas, esos son el vendedor de dulces y no Carrefour. Y para poder, o no el éxito, o no cualquiera de estas cadenas, para poder llevar a estos mineros en una senda de formalización, tenemos que aceptar que tienen que tener unas condiciones diferenciales. No podemos exigirle a esos mineros los mismos niveles en el inmediato plazo que se le pueden exigir de nuevo, para tomar el ejemplo a Mineros S.A. Tenemos que ayudarlos a que sea buen negocio para ellos formalizarse. Y eso pasa no solo por caracterizarlos, identificarlos, nuestra meta es por lo menos tener en los programas de formalización la 1/4 parte de estos, en los departamentos donde el tema de formalización es más crítico y donde ya empezamos las caracterizaciones, sino meterlos en un programa en que la formalización sea concreta y tenga 5 elementos concretos. 1, que puedan trabajar al amparo de un título, que puedan trabajar en la legalidad. Y ahí en el plan de desarrollo estamos proponiendo unos elementos que nos permitan darle la certeza jurídica, la estabilidad jurídica, darles unas áreas legales a los mineros, esos mineros pequeños que quieren hacer las cosas bien, que pueden hacer las cosas bien, darles esas herramientas legales. Trabajar al amparo de un título. 2, contar con un instrumento ambiental mínimo. Tienen que tener un instrumento ambiental mínimo. 3, tienen que pagar regalías. Nadie que haga minería en Colombia, nadie que haga extracción de recursos del subsuelo puede eximirse de pagar regalías. 4, que los trabajadores que tengan contratados cumplan con los estándares mínimos de contratación formal. Y por último, que tengan un plan mínimo minero
con un presupuesto, un plan pequeño, pero un plan mínimo minero. Esos 5 elementos son los que hemos diseñado para el programa y son los 5 elementos en los cuales debemos tener esos 2.500 unidades productivas metidas en estos 4 años y ojalá muchos de ellos graduados para seguir a los siguientes niveles de formalización que se requieran. De nuevo, en el plan de desarrollo esperamos dar o queremos dar unas señales de cuáles son esos mecanismos de áreas especiales para la formalización, de asegurarnos que puedan trabajar bajo el amparo de un título con diferentes esquemas, pero si no nos dotamos de las herramientas legales para poder hacer formalización, si no aceptamos un trato diferencial para los mineros pequeños, va a ser muy difícil que resolvamos los temas de formalización de manera real. Por último, están en el tercer pilar, ya hablé de proyectos de cobertura, los temas de competitividad. En el caso de competitividad se pasa por dos cosas. El primero es el tema de precios, que es el que más ocupa las discusiones de este sector, el que más preocupa a los consumidores, y el tema de precios es fundamentalmente un tema de regulación. La regulación, en el caso en que no hay libre competencia y no se deja al mercado actuar para fijar precios, la regulación tiene que mantenerse con los principios básicos en que está. Y lo digo porque hay una gran cantidad de marcos regulatorios que hay por salir. Ustedes deben saber que cada 5 años se revisan los marcos regulatorios del sector. Bueno, en esta coyuntura tenemos varios marcos regulatorios que sacar. Y ya hemos ido sacando algunos. Sacamos a final del año pasado, a principios de sacamos ya el marco de comercialización de energía eléctrica. Ya están firmes. Sacamos el marco de distribución de energía eléctrica para comentarios. Ya hay una propuesta y unas señales muy claras de cómo movernos. Y vienen marcos tarifarios para los que deben durar por lo menos los siguientes 5 años. En GLP hay unos, en gas hay otros, de manera que en toda la cadena de energéticos va a haber marcos regulatorios que expedir. Y esos tienen que mantener unos principios básicos. El primero, tenemos que buscar precios competitivos. ¿Esto qué quiere decir? Precios como si hubiera condiciones de competencia. Si en aquellos segmentos donde no hay competencia hubiera competencia, ¿cómo se verían esos precios? Asegurarnos que estemos remunerando el costo de oportunidad de los energéticos. Eso garantiza el uso eficiente y garantiza la posibilidad de las expansiones en inversión que necesitamos. Precios competitivos, asegurar las expansiones y asegurar el acceso a las redes. 3 principios fundamentales que van a estar en todos esos marcos regulatorios, que están en el de comercialización, que están en el de distribución y que están en los siguientes que iremos sacando. El otro tema es el tema del consumo eficiente. Ustedes saben que el gasto de energía no solo es precio, sino también es cantidades. En 2013 firmamos un memorando con la ANDI, hoy vamos a renovar ese memorando. Y es muy importante porque si bien la discusión de precios está de este lado de la mesa, la discusión de consumo eficiente está de ese lado de la mesa. Y si uno mira, tenemos muy identificados cuáles son los sectores donde podemos tener ganancias en eficiencia. El transporte, la industria, el comercio, sobre todo en los temas de iluminación y la vivienda. Ahí, en esos 4 sectores tenemos un piso mínimo que es 10% de la demanda. También es una cifra que alguna vez compartí con ustedes. Si logramos eficiencias de ese nivel, eso quiere decir que nos ahorraríamos por lo menos 2 hidrosogamosos, que es la hidroeléctrica que acaba de entrar, que inauguramos recientemente. Ese es el nivel de eficiencia que le puede meter a la expansión de la red todos los programas de eficiencia energética. De manera que vamos no solo a reactivar, a renovar ese memorando de entendimiento con la OME, sino nos tenemos como meta poder ser mucho más agresivos en los programas que vamos a sacar adelante en eficiencia energética para que podamos ver ganancias y mejoras reales. Y el último tema en competitividad es el tema de la ley 1715. De nuevo aquí el presidente del Congreso quizá fue no sé cuál sea la palabra correcta, quizá el padre o el originador de esta ley, que es una ley que nos da las herramientas que tenemos para entrar de lleno, mucho más fuertemente, en el mundo de la eficiencia y en el mundo de las renovables. Ya expedimos los primeros decretos de regulación de esta ley que nos permiten resolver el tema o dar el marco para los temas de autogeneración y para manejo activo de la demanda. Eso es muy importante porque eso de nuevo nos hace eficiente la red, poder dar las señales de demanda. Y faltan una serie de regulaciones, sobre todo en lo que tienen que ver con manejo eficiente y con los incentivos que hay
para poder hacer inversión en renovables que nos contempla la ley. Eso es algo que debemos hacer en los siguientes 6 meses, expedir esa regulación para dar esas señales. Fíjense entonces que tenemos 3 grandes retos. Tenemos que asegurar que en medio de una agenda de ajuste este sector pueda contribuir con los recursos que el sector necesita, que el país necesita que el sector le provea. Y esto no es solo un tema de los que están aquí sentados, no es solo un tema del gobierno nacional, sino es un tema de que la gente entienda que en este momento necesitamos esos recursos. El país los necesita y tenemos que hacer fácil, lo más fácil posible que los proyectos se puedan hacer, que se hagan bien, pero que sea lo más fácil sacarlos adelante. Necesitamos también cumplirle a los colombianos que no tienen acceso a la energía y ayudarle a los mineros que quieren hacer las cosas bien, que pueden hacer las cosas bien, a que puedan entrar en la agenda de la formalización. Esa es la política social del sector minero energético, es el acceso a la energía y la formalización minera. Y en competitividad seguiremos avanzando en la agenda regulatoria con las discusiones abiertas que hemos tenido, pero tenemos que entrar en el mundo de la eficiencia energética de una manera mucho más decidida. Con esto termino. Espero poder seguir teniendo estas discusiones de política que se van a dar en los siguientes meses. Esperamos, doctor José David, tener todo el apoyo del Congreso para sacar esta agenda que es muy ambiciosa pero muy necesaria. Y espero que en todo este proceso de discusión recibamos todos los insumos de ustedes, de este auditorio, para afinar y acertar mejor en lo que tenemos que hacer estos 4 años. Muchas gracias.